Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Iniciamos nuestro segmento Debates y Soluciones con nuestro invitado de hoy lunes, pero antes también queremos darle la bienvenida a Jocelyn Medrano, que luego de 25 días de subsidio ya se encuentra con nosotros, gracias a Dios, luego de un accidente de tránsito ya se ha recuperado casi por completo. Bienvenida, Jocelyn, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, y gracias también al doctor Francisco Aguirre Sacasa, que nos acompaña el día de hoy para hablar acerca del tema que hemos preparado para hoy. Gracias, Michelle Polanco. La verdad es que los extrañé muchísimo a todos. Quisiera tener todo el tiempo del mundo para poder agradecer a todas y cada una de las personas que fueron tan importantes para mí, que lo siguen siendo en este tiempo difícil, porque es un tiempo emocionalmente difícil. Uno queda bastante devastado, de verdad, después de una situación como esta. Pero ya gracias a Dios acá, compartiendo con ustedes. Gracias también, un saludo muy especial para nuestra colega y amiga María Esther Ordóñez, quien realizó una labor muy buena, excelente labor acá en Acción 10 en la mañana como presentadora y también en la coordinación. María Esther, muchas gracias por ese gran apoyo. Pero bueno, vamos a entrar en materia hoy día. Doctor Francisco Aguirre Sacasa, un placer volverlo a ver. Estar con vos otra vez, Jocelyn. Te gracias, ves muy doctor. bien. Muchas gracias, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Me han alentado mucho sus palabras. Pero bueno, entremos en materia. Hay una situación de expectativa, como estamos los nicaragüenses desde hace más de un año. Lamentablemente no hay una solución congruente, explícita, donde ya digamos Nicaragua ha salido, ha superado la crisis, y hay mucha incertidumbre, mucha expectativa para este próximo 28 de agosto y una serie de situaciones que rondan siempre el tema político y económico de nuestro país. ¿Cómo ve el clima para esta semana? Bueno, vos te estás refiriendo a la reunión que va a ser este miércoles en la OEA, la primera del Consejo Permanente de la OEA después de la reunión famosa de Medellín, ¿verdad? Y dos de los temas que están en la agenda, de como 10 puntos, tienen que ver con Nicaragua. Entiendo por las noticias pues, que ya se han dado a conocer, que finalmente el Consejo Permanente va a ejecutar las instrucciones que recibió de los cancilleres americanos y va a formar ese grupo de trabajo o esa misión que va a venir a Nicaragua o que pretende venir a Nicaragua para tener contactos al más alto nivel, que yo lo interpreto con contactos con Daniel Ortega, con el Carmen, para ver cómo se le busca una salida democrática a la crisis socioeconómica y yo diría hasta humanitaria que está viviendo en nuestro país. Ese es uno de los temas que va a ser bien interesante. Ya sabemos cuáles son los países que han sido escogidos para participar en esa misión. Son los Estados Unidos, Canadá, que ambos estuvieron en el grupo de trabajo, Paraguay, Jamaica, una de las islas del Caribe que sin embargo votó a favor de la resolución de Medellín, llamémoslo así, y el último, ¿cuál es el último? Ya ni me acuerdo pues, pero Paraguay, Argentina. Y es bien importante Argentina porque los argentinos han nombrado el vicecanciller a cargo de todas las Américas para que integre a esa comisión, lo cual significa una subida de la parada importante. Y Argentina ha jugado un rol muy relevante, muy preponderante en toda la situación de Nicaragua desde el inicio de la crisis prácticamente. ¿Qué acciones podrían tomar en el seno de esa reunión? ¿Qué podría resultar de todo eso? Bueno, una palabrita sobre Argentina, sin embargo. Ellos han sido muy beligerantes. Creo que la representante de Argentina ha sido una de las personas más elocuentes a favor de la democracia en Nicaragua. Pero hay un pelo en la sopa con la Argentina. Porque acordate que hay 75 días, hasta 75 días para que ellos pudiesen, tienen como fecha límite para dar a conocer su informe, que es otra de las cosas que se exige en la resolución pues, de los cancilleres americanos. Y da la casualidad que esos 75 días, asumiendo que ellos empiezan a trabajar instantáneamente, lo cual no es tan seguro, caducarían a mediados de noviembre. Y Argentina tiene elecciones a finales de octubre y una eventual segunda vuelta en noviembre. Y en las primarias que tuvieron en Argentina, el gobierno de Macri, del actual presidente, que ha sido uno de los que más ha acuerpado a la democracia en Nicaragua, no tuvo un buen resultado. Entonces, imagínense ustedes lo que podría pasar en el proceso de la OEA acá en Nicaragua si el gobierno de Fernández, que de hecho es el justicialista, el peronista, el que lleva de vicepresidente a la esposa de Kirchner, ¿verdad? La Cristina, ganase esas elecciones.
La gran pregunta sería en ese momento si Argentina continuaría con la misma beligerancia para con nuestro país o no. Ahora, yo qué es lo que voy a ver con más interés en la reunión del miércoles. Primero, la posición de Luis Almagro. A él le han pedido que comente la situación en Nicaragua, que dé a conocer un informe de él. ¿Y por qué tengo mucho interés en ver lo que él va a decir? Porque recientemente, en una reunión de la democracia cristiana en Chile, él dijo de vuelta que solo hay 2 dictaduras en Latinoamérica, que son Cuba y Venezuela. Entonces él ha regresado al discurso que él manejaba hasta mediados del año 2018, después de que estallasen acá en Nicaragua el levantamiento pacífico y la represión cruenta por parte del gobierno. Entonces veremos cuál es el Almagro que vamos a ver el miércoles. Si va a ser el Almagro que cree que Nicaragua no es una dictadura, o el Almagro que vimos, por ejemplo, en Medellín y en las últimas reuniones del Consejo Permanente, que ya fue más beligerante. La verdad es que la situación que ronda todas estas declaraciones y lo que ha dicho Almagro no sorprende a muchos analistas, porque es algo que cualquier cosa se puede esperar, es decir, cualquiera de los 2 escenarios. Pero ¿qué tanta relevancia tiene que él tenga una posición u otra? ¿Qué significa eso para que nuestros televidentes lo comprendan? ¿Qué significa eso a la hora de tomar decisiones ahí en el Consejo de la Organización de Estados Americanos al ver el tema de Nicaragua este próximo 28? Bueno, él es el secretario general de la OEA, ¿verdad? O sea que es el máximo ejecutivo de esa organización. A él le corresponde ejecutar las instrucciones, sin embargo, que reciben de las máximas instancias de la OEA, que son los cancilleres. Ahora, lo que yo pienso que no se puede excluir es que en su corazón de corazones y por su propia agenda política en el Uruguay y en la OEA, en donde en su momento llegará, buscará la reelección, él podría realmente tratar de manejar con una cierta, ¿cómo te diría yo?, con la izquierda a lo que podría ser la OEA. Uno de los problemas que hay, por ejemplo, es el de financiamiento de la misión, porque lo que se va a hacer el miércoles es anunciar la constitución de la misión. A lo mejor van a dar a conocer, como ya lo conocemos, los nombres de los miembros de la comisión. Por cierto, quiero decirte que a mí no me sorprendería, Michelle, que el representante norteamericano fuera Carlos Trujillo, que es el representante permanente de los Estados Unidos en la OEA, que es una persona que ha seguido muy de cerca el tema de Nicaragua. Pero por otro lado, tenemos que recordar que está céfalo ahorita el departamento del hemisferio occidental del Departamento de Estado. Sí, de la renuncia era el propuesto de la Breyer, ¿verdad? De la Kimberly Breyer. Entonces, yo entiendo que Carlos también es uno de los candidatos para reemplazarla a ella. Pero yo no excluyo tampoco que en el caso que él fuese escogido para reemplazar a Kimberly Breyer, él viniese en su calidad ya de subsecretario para el hemisferio occidental, a cómo la Argentina está manejando enviando a su viceministro. Ahora, esto sería también, o sea, son mecanismos de presión que se le vendrían al presidente Daniel Ortega. Ahora, prácticamente la bola quedaría siempre en su cancha. ¿Cuáles tendrán que ser las decisiones que él asume y cuáles serán las consecuencias? Por ejemplo, él prácticamente ha cerrado las puertas a todas las negociaciones con la oposición. ¿Mantendrá este discurso inclusive luego de conformada la comisión? Al menos esa es la expectativa o la idea que a muchos se nos ha creado en la mente, que él realmente no aceptará la venida de esta comisión. Bueno, ese sería, en mi opinión, un error tan grande como el error aquel de enviar una misión, por ejemplo, de nicaragüenses al más alto nivel a Teherán, Irán, ¿verdad? O al recibir acá, por ejemplo, el canciller de Irán, porque Irán en el fondo no va a hacer nada, absolutamente nada por Nicaragua. No tiene un interés geopolítico en nuestro país, no es un socio comercial importante para nosotros, pero lo que sí es un país que es uno de los 4, al igual que Venezuela, que Siria, que Corea del Norte, que está totalmente bloqueado y sancionado por el gobierno de Trump de los Estados Unidos. Entonces, al meterse en las patas de ese caballo, Daniel Ortega actuó de una manera que va en contra de los intereses del país y de su propio gobierno, así como
creo que es un irritante esas iniciativas diplomáticas de reanudar, de reforzar los contactos entre su gobierno y Abjasia del Sur y Osetia, por ejemplo. Porque quiero decirle una cosa, muchachas, a Nicaragua la pusieron los norteamericanos por ley aprobada por el Congreso norteamericano en la lista negra desde el momento que es uno de los pocos países que reconocen a estos microestados que absolutamente nada tienen que ver con nosotros. Le cito eso porque quiere decir que es impredecible Daniel y que no siempre actúa conforme a sus propios intereses ni mucho menos a los intereses de Nicaragua. ¿Qué pasa, Michelle, si él no acepta la entrada de esta misión y de las otras misiones que la OEA ha pedido que se le den entrada, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En ese momento, la misión que ha sido escogida se va a dedicar a documentar ese rechazo. Tiene ya muchísima información sobre lo que está pasando en nuestro país y en lugar de esperar 75 días para emitir su informe, lo va a poder emitir en cuestión de semanas. Y entonces se evitaría el problema de la Argentina. Y recuerden ustedes que el mandato que le dan los cancilleres a la comisión, al Consejo Permanente de la OEA es recibir ese informe y de cara a la eventual convocación de una reunión extraordinaria de cancilleres para abordar el tema de Nicaragua dentro del contexto de la Carta Democrática y específicamente el artículo 21 que prevé la eventual suspensión de un país de la OEA. Pero vamos a poder ver a una organización de Estados americanos más beligerante, más fuerte, más dinámica, con mayor diligencia en un eventual escenario como el que ha descrito usted en este momento. Y lo pregunto también porque la posición del presidente Ortega hasta ahora ha sido una posición totalmente cerrada, una posición que deja en total evidencia que él piensa que las elecciones van a ser no antes del 2021, que van a ser en el 2021. Incluso se ve o se siente él ya ganador. Eso lo dijo en su último discurso el pasado 19 de julio. Entonces, vamos a poder esperar algo. ¿Podemos ser más optimistas en cuanto al tema de la Organización de Estados Americanos en un escenario como el que usted planteó? Bueno, yo te acabo de... ¿O qué sanciones pueden ellos también tomar en un momento como este? Yo te voy a decir una cosa, Jocelyn. Primero, yo creo que así como Daniel ha dado por cerrada la negociación o el diálogo 2.0 con la Alianza Cívica, creo que mucha gente en Washington también dan por cerrado la fase de la negociación. No creen ya en las negociaciones. Acordate que los norteamericanos mandaron a 3 funcionarios de alto rango acá para reunirse directamente con Daniel Ortega y miembros de su familia. Y a pesar de eso, y a pesar de las sanciones, de las presiones que los Estados Unidos le ha puesto al gobierno, la situación interna en Nicaragua puede ser que esté más frío ahora en cuanto a la represión de lo que estaba en el año pasado, pero sigue siendo fatal, ¿no? Esa famosa nueva normalidad que estamos viviendo los nicaragüenses es a un nivel de actividad económica mucho más bajo que la que existía en abril del año pasado, no de este año. Y además de eso, vemos, ayer en la noche estuve viendo un reportaje en un canal nicaragüense que está operando en el exilio, de lo malo que está la situación de los nicaragüenses en Costa Rica. Entonces, la verdad es que en Washington, creo yo, que ya las negociaciones se ven como algo que no va a ocurrir. Creo que lo vemos también en el actuar de la Alianza Cívica. Ellos ya se están tratando de reinventar para la próxima fase de esta crisis institucionalizada que tenemos en Nicaragua. Entonces, en este momento pensar que Daniel Ortega va a reabrir el diálogo, ¿verdad? Que es lo que todos pedían antes, creo que es muy remoto. Ahora, ¿cuál podría ser la respuesta de la OEA? Bueno, la OEA podría llamar a sus cancilleres, pero para poder sancionar a Nicaragua en el sentido de suspender su membresía necesitaría 24 votos a favor. Y si uno ve lo que pasó en Medellín, solo logró esa posición 20 votos. Ahora algunos podrían decir que entre las abstenciones estaba Guatemala y estaba El Salvador, y que esas dos se van a sumar a la posición de la mayoría. Y yo creo que esa es una expectativa razonable. Pero por otro lado,
volvemos a caer en el tema de la Argentina y en el tema de México, porque México respaldó la resolución de Medellín, pero esa no pedía la suspensión de Nicaragua. ¿Cuál será la postura de López Obrador de cara a la eventual suspensión de un país de la OEA? Son otros 1.000 pesos, ¿verdad? Ahora, hay muchos analistas que están diciendo que realmente la suspensión de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos en realidad no se ganaría nada con esto. En realidad logramos algo con que nos suspendan de una organización como esta, o realmente no es tan necesaria, es simplemente un mecanismo para presionar al gobierno. Yo creo que simbólicamente es bien importante, porque no son muchos los países que han sido suspendidos de la OEA. Fue suspendido un rato después del golpe de Estado, no del golpe de Estado, diría yo, de la salida inesperadamente rápida de Mel Zelaya, pues, en Honduras. Eso fue uno de los pocos casos en que se movió la OEA, y se movió en ese caso en una semana. No hubo muchas reuniones de ministros ni del Consejo Permanente, pero el hecho de que estés suspendido, sacado prácticamente de la organización internacional más antigua del mundo y la más importante en nuestro hemisferio, es muy importante simbólicamente. Ahora, ¿qué es lo que yo veo como una eventual respuesta de países que son socios comerciales o donantes importantes para Nicaragua? Primero, creo que el enfoque de futuras sanciones va a ser menos hacia personas, aunque no lo excluyo, y más hacia una suerte de bloqueo financiero para Nicaragua. ¿Y a qué me refiero yo? El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo tienen cientos de millones de dólares ya aprobados para Nicaragua. Son préstamos que fueron aprobados antes de abril del año 2018. No han vuelto a aprobar ni un céntimo más. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Pero déjame terminar este pensamiento. Han seguido desembolsando esos fondos. Yo no excluyo que, siguiendo el mismo patrón que los Estados Unidos está aplicándole a Venezuela, el gobierno norteamericano de hecho congelaría el desembolso de esos fondos, lo cual sería bien fácil, porque esos fondos están en una cuenta del Banco Central norteamericano en Nueva York, en el Distrito Federal de Nueva York. Y entonces en ese momento los Estados Unidos le da simplemente instrucciones al Fed, que es el Banco Central norteamericano, y se congelan esos fondos. Y eso sí sería un golpe duro para Nicaragua. Ahora, ¿qué es lo que dicen los legalistas nicaragüenses? Que eso no puede pasar. Que además la misma ley NICA dice que solo se pueden engavetar proyectos que no benefician directamente a los pobres. Pero tenemos el ejemplo reciente de lo que pasó con los Países Bajos. Ellos habían aprobado un préstamo o una donación, creo yo, para construir un hospital en Bilwi, que es un proyecto humanitario, y sin embargo está congelado. Si los holandeses pueden hacer eso, imagínate lo que puede hacer los Estados Unidos, especialmente en la administración de un presidente Trump. Perdón. Ahora, bueno, precisamente iba a eso, o sea, estos organismos multilaterales que prestan dinero, que no estaban prestando dinero, además, sí podrían congelar estos préstamos que ya habían aprobado, porque ya se habían cancelado, ya se han cancelado aquellas transacciones que pudiera estar haciendo Nicaragua o solicitudes que pudiera estar haciendo Nicaragua a estos organismos. Sin embargo, ya también han congelado, y que si este dinero no va a venir a Nicaragua a aportar para los proyectos en caminos y salud. Antes, doctor, de su respuesta, quiero dar la oportunidad de que podamos escuchar los audios que envían nuestros amigos televidentes sobre consultas y aportes en el orden de esta temática. Ya tenemos ahí un par de mensajes, un par de audios, vamos a escucharlos. Doctor Aguirre, usted sabe que Almagro es muy amigo del presidente Daniel Ortega. No es de ahorita que son amigos, y eso era una locura. Desde el primer día que empezó todo,
Félix Maradiaga se lo dijo, que si no iba a ayudar, que no estorbara. Tenemos el segundo. Buenos días. Quiero hacer una pregunta al señor que está ahí con usted en la entrevista, que por qué si ustedes son nicaragüenses, por qué piden tantas sanciones para el país, porque esas sanciones no afectan a Daniel Ortega, afectan a la población como tal, a la población pobre, y por qué entonces si están a favor del país, por qué tantas sanciones, por qué tantas cizañas meten ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, nuestros televidentes, por escribirnos, por enviarnos su audio. Ya vamos a escuchar la respuesta del doctor Francisco Aguirre Sacasa, pero además tenemos mensajes que nos han llegado a través de WhatsApp. Vamos a ponerlo en pantalla para dar lectura también y dar esa oportunidad de que ustedes puedan participar. Como siempre, recuerden el número 8512-2828. Vos que estás más cerca, Michelle, puedes darle lectura. Dice nuestro amigo televidente, con todo respeto, una pregunta: ¿qué pasaría si el comandante ganaría las elecciones en el 2021? Bueno, doctor Aguirre Sacasa. Tenemos otra, dice, buenos días, una pregunta para el doctor Aguirre. Desde su punto de vista, ¿cuántas serían las posibilidades de ganar el secretariado de la OEA de la señora Laura Chinchilla? Bueno, voy a empezar con la primera de las preguntas, ¿verdad? Yo sé que hay alguna relación entre Luis Almagro y Daniel Ortega. Se juntaron ellos cuando estaban preparando, después de las elecciones altamente cuestionadas presidenciales últimas, un memorándum de entendimiento en donde la OEA iba supuestamente a ayudarnos nosotros a reformar nuestro sistema electoral. Esa iniciativa fue muy cuestionada aquí en Nicaragua por el sigilio, la falta de transparencia que había en las negociaciones entre el gobierno y la OEA. Y después vino pues el levantamiento del 18 de abril y no quedó en mucho. Sin embargo, yo creo que lo que pasa con Luis Almagro es que él está pensando en el próximo paso que él va a dar en su vida profesional. Él, por ejemplo, tiene ambiciones presidenciales en su propio país, del Uruguay, y él pertenece a un partido de izquierda en el Uruguay. Entonces, para él, el asumir una posición muy beligerante en cuanto a Nicaragua podría perjudicarle a él políticamente en el Uruguay. Pero como dijo el último mensaje, él también está como otra alternativa pensando en su reelección en la OEA. ¿Qué le interesará más? Bueno, yo creo que él preferiría ser presidente de su país, pero él tiene que barajar todas estas cosas y nosotros tenemos que estar conscientes que en su corazón de corazones él cree que Maduro no está gobernando a Venezuela y que Daniel de alguna manera sí lo está haciendo. Entonces, pero él sí tiene una beligerancia, él es el secretario general, es como, llamémoslo así, el presidente de la OEA. Entonces su capacidad de frenar o de entorpecer o de hacer ir lentamente este proceso es muy grande. La segunda pregunta es que, ¿por qué nosotros, si queremos a Nicaragua, o me imagino que se refiere a mí, está a favor de sanciones? ¿Por qué pedimos sanciones? Yo nunca he dicho en mi vida que yo estoy a favor o en contra de sanciones. Cuando yo contesto las preguntas tuyas, Jocelyn, y las tuyas, Michelle, yo lo que trato es de responder de una manera objetiva, de una manera fría a lo que pudiera o no pudiera pasar acá. Pero yo nunca he andado cabildeando, a como lo han hecho otros, a favor o en contra del gobierno de Nicaragua. Yo sencillamente lo que hago es tratar de compartir con los televidentes de ustedes lo que yo percibo que son parámetros dentro de los cuales podría moverse esta situación. Porque evidentemente la afectación a Nicaragua está, y si hay más sanciones económicas, no solo particulares, pues obviamente se va a afectar más el país. Pero ¿sabes cuál sería el comentario mío a esa, Jocelyn? Que el país nuestro ya ha sido fuertemente castigado por la situación hasta el momento, más de lo que podría ser castigado por el valor agregado, llamemos, de estas sanciones. Ahora, hay otra cosa que podría ser impactantísimo para nosotros y que no lo mencioné, y es que nos saquen del DR-CAFTA. Sí. Los legalistas de nuevo van a decir que eso es imposible, porque ellos creen que todo el mundo se deja llevar por algún tipo de estatutos que pudieran existir o por el mismo tratado. Pero la verdad es que uno lo único que tiene que hacer es ver lo que está pasando entre los Estados Unidos, México y Canadá, por ejemplo,
que están en el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que finalmente los norteamericanos le dieron a los otros dos. Si ustedes quieren seguir trabajando con nosotros, tienen que enmendarlo. O sea que todo juega, y aquellos que buscan o que quieren apegarse a lo que está en el acuerdo o algo así, pues están mal, están equivocados. Estuvieron equivocados cuando me decían a mí, nos decían a todos, que no podían engavetar nuevos préstamos porque los Estados Unidos no tenían el 50% de los votos. Y los engavetaron, ¿verdad? Y no hemos mencionado tampoco, Jocelyn y Michelle, qué pasaría si los países europeos empiezan a sumarse, como lo hizo Canadá, a las sanciones especiales y peculiares que Washington le ha impuesto al gobierno de Nicaragua. La tercera pregunta, decía uno de nuestros amigos televidentes, que qué ocurriría si Daniel Ortega llegara a ganar en las elecciones del 2021. Esto en un hipotético caso de que el presidente pues se reeligiera nuevamente. Esta sería como la cuarta, esa sería como la tercera vez que él sería el candidato presidencial. La tercera consecutiva en su segunda encarnación y la cuarta vez, ¿verdad? Sí. Ahora, quiero decirte que lo más interesante para mí en esa pregunta es que en el fondo está preguntando que si ya las elecciones adelantadas no van a darse, que las elecciones van a ser en el año 2021. Y aquí quiero decirte que a mi parecer, y leyendo con mucho detenimiento los pronunciamientos de los países, los socios comerciales y los donantes principales de Nicaragua, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya no están insistiendo en elecciones anticipadas. Ya están hablando de elecciones limpias, ¿verdad? Preocupa más la credibilidad que el anticipo. Y yo creo que eso es razonable. ¿En qué sentido? En el sentido que Daniel ha estado jugando a los tiempos. Y eso sí, en eso sí ha estado ganando él. Porque, por ejemplo, cuando se reúne pues antes de Medellín, la OEA, todo el mundo aquí creía que en cuestión de semanas iban a estar aquí a la misión esta de alto nivel, negociando con Daniel. Y yo te dije a vos, Jocelyn, y te lo dije a vos, Michelle, que eso podría tomar muchísimo tiempo. Y el tiempo me dio la razón. Entonces Daniel, con el pasar del tiempo y en la medida que la oposición nicaragüense se da cuenta que montar el aparato electoral para ganar a una elección es un esfuerzo magno, difícil para ellos también. Yo creo que esa insistencia en adelantar las elecciones está perdiendo fuerza, pues. Internacionalmente creo que lo importante ahorita ya no es el diálogo. Lo que es importante es que se den elecciones transparentes, creíbles, en donde se cuente el voto nicaragüense y no se asigne. Y eso es más importante que el adelantar elecciones y otros temas así, ¿verdad? Ahora, el detalle de ir apostando o estar apostando al adelanto, a las elecciones hasta el 2021 es que entonces los otros temas que quedaron pendientes no se van a poder solucionar sino hasta que haya estas reformas electorales y hasta que haya elecciones, como es la liberación de los presos políticos que aún permanecen en las cárceles, como el tema de las libertades y garantías ciudadanas. Es decir, no hay manera de garantizar o de retomar este tipo de discusiones para solucionar estas crisis. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones, o sea, los presos van a continuar presos hasta el 2021 y se va a recibir justicia y verdad hasta después de que haya, si es que se llega a dar un cambio de gobierno. Mira, yo creo que lo esencial para Daniel es que las elecciones sean el 2021. No sé si él insistirá en poner el candidato del Frente Sandinista y si ese candidato o esa candidata va a ser alguien de su propia argolla o él mismo. Pero en cuanto a estos otros temas que son también muy importantes, como la justicia, la liberación, no la excarcelación de todos los prisioneros, el reintegro en nuestro país de los 120,000 nicaragüenses que están en solo Costa Rica, quiero insistir en esa cifra, porque a mí me llegó de una fuente impecable del gobierno de Costa Rica, que no son 60,000, sino que 120,000 nicaragüenses los que están allá. Estos temas yo sí creo que son temas en donde él pudiera ceder para dar la impresión de que él está abierto
a una suerte de retorno a la institucionalidad que ha desaparecido aquí en Nicaragua. Yo no descarto eso. Donde yo creo que él está poniendo una línea roja en la arena es con la fecha de las elecciones. Ahora, yo creo que todo lo demás estaría en juego para él, pero no el adelantar elecciones. Eso lo dijo categóricamente el 19 de julio, ¿verdad? Y yo creo que poco a poco eso va a ir calando entre la oposición nicaragüense y se van a dar cuenta que lo importante para la comunidad internacional, que es el teatro principal de actividad ahorita en cuanto a Nicaragua. Hay más ocurriendo en Washington, más ocurriendo en Bruselas, más ocurriendo en Ottawa y en Madrid, por ejemplo, que lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Hablando de lo que está ocurriendo en nuestro país y de la oposición precisamente, ¿qué futuro ve usted para que se puedan retomar estos temas que ha mencionado Michelle si no se quiere volver al diálogo, y qué futuro le ve a la Alianza Cívica en un momento como este donde no se sabría cuál es el mecanismo para poder retomar estos temas y darle un cumplimiento? Bueno, yo creo que la Alianza Cívica está en el proceso de reestructurarse. Yo lo llamo reinventarse. Y están abordando algunas de las grandes debilidades que tenían ellos, que es la falta de representatividad. Han incorporado a nuevas caras. Ahí está, por ejemplo, Medardo Mairena. Creo que él está ahí en representación de los campesinos de Nicaragua. Hay más mujeres en el equipo. Han rearreglado el elenco. Ahora está, por ejemplo, Mario Arana como canciller de la Alianza Cívica, el que va a estar a cargo de las responsabilidades internacionales. Tienen una comunicadora profesional o prácticamente profesional en Claudia Neira. En fin, ellos están en el proceso de reinventarse, no de cara a nuevas negociaciones. O sea que yo no te veo a vos, Michelle, yendo a pararte enfrente del INCAE como estuviste por definitivamente, semana. vamos a trasladarnos a la Asamblea, que es donde se van a discutir las reformas electorales, bueno, seguramente. ¿Cuál podría ser este mecanismo para que se pueda abordar o dar cumplimiento a las demandas que aún existen mientras se llega a las elecciones? Bueno, si no es el diálogo con la alianza. ¿Sí? Bueno, yo creo que en la medida que logre la alianza ganarse la credibilidad de la población, ¿verdad? Podría ella ser un interlocutor, pero no el único interlocutor del gobierno en estos diversos temas. Ellos han adquirido ciertos músculos en esta área, han recibido muchísimo asesoramiento internacional y ahora, por ejemplo, ya entienden un poco lo que es cómo montar una elección libre y transparente, la importancia, por ejemplo, de tener observación y no acompañante. Espero que se den cuenta de la importancia que es el conteo libre. Ese tipo de cosas es algo que ellos a lo mejor manejan ahora. O sea que no excluyo que ellos jueguen un papel en el futuro, pero no de cara a negociaciones o a un diálogo. Ya no va a ser, ya el diálogo yo lo considero muerto. Yo lo considero muerto y ellos también. Y Daniel, y la comunidad internacional, te repito, por lo menos en Washington, a mí me dijeron personas de peso en Washington que ya pasó el momento de la negociación y que llegó el momento textualmente de la acción. De esa acción internacional va a depender que se retomen estos temas entonces. Yo creo que en gran parte nosotros vamos... Otra vez, yo no puedo separar la visita del canciller de Irán acá, el envío de la misión nuestra Teherán, de todo el resto de lo que está pasando. Porque si bien en los Estados Unidos el presidente anunció que Nicaragua representaba una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, eso no es cierto. Era una precondición para poder imponer las sanciones de este tipo en Magnitsky en Nicaragua y para allanar el camino para acciones más drásticas financieras en contra de nuestro país. Pero el país que sí se considera en los Estados Unidos, por lo menos por muchos norteamericanos, como una amenaza es Irán. Entonces, el momento que nosotros estamos metiéndonos en la pata de esos caballos, nos abrimos a fuertes críticas. Hay una última pregunta que había quedado pendiente y lo vamos a escuchar 3 audios, Michelle. Así es, vamos para cerrar. Recordemos la última pregunta que nos hacía uno de los televidentes, es que cuáles son las perspectivas o las posibilidades de que se logre ganar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos la señora Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica. Bueno, yo no sabía que Laura era candidata, pero ese tipo de perfil
de una persona que ha ocupado un cargo importante en un país del hemisferio o Cancillería, es algo que ocurre con mucha frecuencia en la OEA. No me extrañaría que Laura fuese una candidata. No sé si contaría ella con el respaldo del actual gobierno costarricense, pero sí quiero decirte que uno de los países cuya voz es la más fuerte en temas de Nicaragua en la OEA es Costa Rica. Tenemos los audios, doctor, los vamos a escuchar para que usted pueda responder. Adelante. ¿Cuál es su opinión personal de los nicaragüenses que piden sanciones en contra del pueblo de Nicaragua? Porque las sanciones van en contra del pueblo, solo afectan a los más pobres. Quisiera saber cuál es su opinión de las personas que piden sanciones, que andan cabildeando en Estados Unidos para que se le aplique sanciones al pueblo de Nicaragua. Vamos a escuchar el siguiente audio. En realidad las sanciones no le hacen nada a lo que es a Daniel Ortega, porque todo lo que hacen ellos ahorita lo están llevando por debajera. Por ejemplo, está una empresa que es TESA. TESA está llevando negocios por debajera de los supuestos sancionados. Chico López es uno de ellos que está trabajando por debajera de TESA. Vamos con el último audio. Sí, aló, muy buenos días. Me gusta el tema que están tocando hoy, principalmente que están tomando en cuenta la opinión de la población. Bueno, a mi parecer, yo les digo que yo soy sandinista, pues, y siempre he votado por el gobierno, pero conforme lo que ha habido en el país ha estado pasando estos últimos tiempos, yo ya no estoy de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, y le hago un llamado a todos los partidos políticos que no anden peleando por un hueso y que busquen a unirse, que busquen a formar una convergencia para que así poder sacar a Daniel Ortega del país. Muy bueno. El último, tenemos un último audio. Señores, buenos días. El pueblo nicaragüense, estoy muy seguro que lo que desea es que Daniel Ortega jamás vuelva a reelegirse. Daniel Ortega no puede volver a reelegirse. Él tiene una telaraña, un motor gigantesco de personas trabajando para volverlo a poner en el país si ustedes lo dejan correr. Entonces, sencillamente, Daniel Ortega no puede volver a correr. Bueno, gracias por su participación a todos nuestros amigos y amigas televidentes. Sobre las sanciones ya lo habíamos abordado, pero quizá abordamos los últimos dos audios. Uno referido a lo de que si puede o no volver a postularse y ganar eventualmente el presidente Ortega, y el anterior, ¿no? El anterior habla acerca de que se requiere una unidad entre las fuerzas opositoras, hablaba particularmente entre los partidos políticos. Que no anden peleando por un hueso. Por un hueso, que es la impresión que tiene la mayoría de los nicaragüenses alrededor de los partidos convencionales. Bueno, en primer lugar quiero felicitarlos a ustedes, porque una de las grandes ventajas que yo veo, por ejemplo, en la radio, es que se abren al tipo de diálogo que ahora ustedes están teniendo de vuelta en este programa. Yo creo que enriquece todo lo que nosotros estamos haciendo acá, pues, y ustedes en particular. Ahora, el último llamado para mí es el más importante hasta cierto punto, porque lo que demuestra es que el problema que tiene Daniel Ortega no solo son los liberales, los conservadores, los C por L, los apolíticos, sino que también una buena parte de la población sandinista. Yo considero que hay una gran diferencia entre ser sandinista y ser orteguista, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que este caballero acaba de demostrar es que hay muchos sandinistas que están inconformes con lo que le está pasando en su país con un gobernante, pues, como es Daniel Ortega. Ahora, ¿cuáles eran las otras preguntas? Si podría o no ganar Daniel Ortega. Bueno, algunos lo ven como que ya definitivamente no se puede. Bueno, también decía el último audio que en realidad lo que él no quiere, y asumía que muchos nicaragüenses no quieren, es que el presidente se reelija nuevamente. Y están en contra de la reelección. Mira, yo creo que ese es uno de los temas fundamentales que tienen que estar incorporados en una reforma constitucional, ¿verdad? Acordate que antes no había la posibilidad de la reelección en 2 términos consecutivos y no más de 2 veces, ¿verdad? A mí me parece que eso estaba bien. Ahora, como resultado de lo que hemos visto, pues, en los últimos, desde el 2007 para acá, yo entiendo que hay muchos nicaragüenses que están a favor de la no reelección, como existe en México, por ejemplo. Pero entonces, eventualmente, en ese caso, se podría hablar
de un periodo presidencial de 6 años en lugar de 5, a como se hace en México. Pero hay una multitud de opciones que se tendrían que incorporar en una eventual enmienda a la Constitución y o a la ley electoral, ¿verdad? Pero si en las reformas electorales no se aborda el tema de la reelección y el tema del porcentaje para poder ser electo presidente, ¿podría ganar Daniel Ortega en el 2021? Si se llegara a postular. Mira, acaba de salir una encuesta de Borges Asociados. Yo no sé si ustedes la vieron, pero lo que esa encuesta pareciera indicar es que la oposición primero está totalmente balcanizada, que carece de liderazgo, que los partidos de oposición y los partidos en general están mal vistos, como están mal vistos en muchos otros países del mundo. Vieron ustedes las elecciones en Guatemala, había unos 10 partidos, ninguno de ellos los tradicionales, ¿verdad? Y ahorita viendo un poco el cuadro argentino, con excepción de los peronistas, los otros 9 candidatos son de otros movimientos nuevos, pues, que no existían antes. O sea que ese es un fenómeno mundial, ¿verdad? Sí. Ahora, que si podría ganar, pues él en este momento, según esa encuesta, tiene más popularidad que lo que tienen cualquiera de los otros, ¿verdad? Pero las encuestas son, aún en aquellos casos que son hechos por encuestadoras que tienen la reputación de poder hacer un trabajo serio y profesional, son una fotografía instantánea. Y es una de las razones por la cual yo creo que el acelerar las elecciones no es necesariamente la mejor cosa para la oposición de Nicaragua. Sus conclusiones, doctor, ya para finalizar. Mi conclusión es que estamos en un momento, Jocelyn, siempre muy delicado para Nicaragua. La economía sigue mal. Fui a un cine el sábado en la noche, en uno de estos cines pequeños donde no hay 100 o 200 o 500 butacas, y estaba vacío. Enfrente del cine había unos restaurantes un sábado en la noche, y no a la medianoche, eran la tarde, las 5 de la tarde, vacíos también. Solo cito eso como pequeños ejemplos de cómo la nueva normalidad de Nicaragua no es la que deseamos nosotros los nicaragüenses. El periódico ahora de la prensa anunció que hoy se cumple un año en la censura, pues, del hostigamiento del material gobierno, retenido. pero vos viste lo flaquito que está ese periódico. Sí. Y si es el Nuevo Diario, estás hablando páginas, ahora de un pequeño tabloide. Entonces, esas son realidades. Yo viajaba y viajo a los Estados Unidos por una línea americana que se llama Delta. Antes tenía un vuelo todos los días, ahora tiene uno a la semana, ¿verdad? Y no tiene ninguna intención de aumentar el número de vuelos. Por donde ves, o sea, el campo, el comercio, la construcción, la economía nuestra está muy fuertemente golpeada. ¿Cuán fuerte? Lo sabremos en el mes de octubre, porque el mes entrante, en el mes de octubre viene la misión del Fondo Monetario acá, en lo que llaman ellos una consulta artículo 4, y van a medirle las costillas a Nicaragua. Antes, la última vez que vinieron, el tema más grave era el Seguro Social. El problema del Seguro Social ahora, Jocelyn, es 5 o 10 veces peor que lo que fue hace 2 o 3 años. Ahora con eso yo creo que estamos claros dónde estamos ubicados. Bueno, todo eso va a tener su repercusión entre las negociaciones, entre si se llega o no al 2021 a unas elecciones, la credibilidad de las mismas y todo el ambiente que rodea a Nicaragua. Hay mucha incertidumbre, mucha expectativa también. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido otra vez. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Michelle, doctor, por su presencia. Me gusta mucho esta llamada telefónica. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más.